Así que la solución es, y está en el versículo, la solución será que ganemos sobre nuestros enemigos, que profeticemos en su nombre, que sanemos personas en el nombre de Jesús. No, la solución a este problema que me aterrorizó durante tanto tiempo es simplemente, y aquí está en este versículo, Evangelio 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de Jehová, que es el Padre de Jesús, que a su vez es Dios mismo. Eso es fuertísimo. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Ese es el que será reconocido por Jesús. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está la solución al problema. Cuando me di cuenta de esto, cuando me di cuenta de esto, se acabó mi terror. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de el Padre de Jesús? ¿De Jehová? ¿Cuál es la voluntad de Jehová? De Yod-He, Vau-He, para decirlo más claramente. Porque recuerden que el nombre de Dios no tiene vocales, es Yod-He, Vau-He, pero bueno, se escribe Jehová por ponerle vocales. ¿Cuál es la voluntad de Él? O sea, ahí se acabó mi terror. Se acabó mi terror porque me di cuenta que solo tenía que conocer la voluntad de Jehová y hacer esa voluntad. Y entonces, solución. ¿Cuál es su voluntad? Y hay un versículo, dame el versículo donde dice la voluntad de Jehová. Hay un versículo donde dice claramente cuál es la voluntad de Jehová, porque muchos creen que la voluntad es ser buena persona. Muchos creen que la voluntad de Jehová es ayudar a los demás, es liberar de la justicia, pero está muy claramente cuál es la voluntad de Jehová. Vamos a ver si la encontró ChatGPT. La voluntad de Dios para con vosotros Cristo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso dice en Tesalonicenses. Pero ahí les va otra. Les voy a mostrar cuál es el versículo donde dice la voluntad. Evangelio de Juan 6:39. En Juan 6:39. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad de mi Padre. Bueno, un poco antes en 38 dice, y todo, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del que me envió. En 39 dice, y esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre. O sea, de todos, el Padre de todos. Del Padre, el que me envió, dice Jesús, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y en 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Repito, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Vamos a poner aquí, Evangelio de San Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y lo que a mí viene no le echo fuera. Voy a poner dame de Juan 6:37 a 6:40. Esa es la voluntad del Padre, que no nos perdamos. Para no perdernos, envió a su Hijo Jesucristo. Es la voluntad del Padre el que me envió, dice Jesús, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. O sea, Jesús no nos va a perder, porque ya nos dio a Él si nosotros lo reconocemos. Por eso dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Esa es la voluntad. Ahora, ¿cuál es la obra de Dios? Y eso lo vamos a ver en el siguiente video. O sea, la voluntad ya está claro, la voluntad ya la tenemos clarísima. Voluntad es que no nos perdamos, que veamos al Hijo, que todo aquel que vea al Hijo, o sea, todo aquel que vemos a Jesús y que creemos en Él, tengamos vida eterna, no nos perdamos. Esa es su voluntad. Somos pámpanos. Está la vid y los pámpanos son las ramas, los racimos, para los racimos. Si nos mantenemos pegados, una vez que vemos al Hijo, el Hijo es la vid, una vez que vemos al Hijo, mantengámonos pegados, no nos perdemos. Una vez que lo vemos y creemos en Él, porque hay quienes ven a Jesús, hay quienes lo ven, hay quienes ven a la salvación de Jesús, pero no creen en Jesús. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Esa es la voluntad, que veamos al Hijo y creamos en Él. En el siguiente video vamos a dejar clarísima cuál es la obra de Dios.